jornada Aprendiendo a ser maestros fue a partir de la idea de algunos alumnos, ¿no? Querían pasar un día completo, íntegramente, con niños. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. El proyecto de innovación docente Aprendiendo a ser maestros está realizado por alumnos y profesores de la Escuela Universitaria Fray Luis de León de Valladolid y culmina con una realización de una jornada a la que asisten más de 200 alumnos de diversos centros escolares de la capital castellano-leonesa. Los talleres realizados son 8, 4 de la modalidad de infantil y 4 de la modalidad de primaria. Filosofía para niños. Este taller pertenecía a la modalidad de infantil. Este consistía en la lectura de un cuento, entre otras cosas. Este taller va a empezar hablando, va a ser con un cuento y vamos a hablar de un niño, ¿vale? Este niño se llama Pepe, pero los amigos le llaman Pepón, ¿ves? Tiene 5 añitos. Como yo. Como alguno de vosotros. ¿Son iguales? ¿O es que es más espera? Pero que las dos son piedras. Son piedras, pero de diferente forma. Con la lectura del cuento y las actividades de este taller, se quería lograr que los niños comprendieran que no nos podemos guiar al 100% de nuestros sentidos, sino que además tenemos que plantearnos las cosas para poder llegar a captar la esencia de estas. Nos damos cuenta que esta es suave, esta es rugosa, pero las dos son piedras. Good night, gorilla. Nuestro taller iba de metacognición y era en inglés, se llamaba Good Night Gorilla y lo hacíamos a través de un cuento que iba sobre un gorila que se escapa de su jaula y entonces los niños, para desarrollar la metacognición, lo que tenían que hacer era como adivinar, por así decirlo, lo que iba a ir haciendo el gorila y también otros animales. A través del cuento, los niños desarrollaban, además de la metacognición, el sentido de la abstracción. Luego después hacíamos una actividad. Lo que habíamos hecho era coger caretas de los animales que aparecían en el cuento y entonces los niños con los dedos, con pintura de dedo, los pintaban. Lo que queríamos conseguir era que los niños también desarrollaran la motricidad tanto gruesa como fina. Se portaron muy bien todos. Teatro de sombras. La primera actividad de este taller consistía en tener que adivinar qué animales estaban siendo representados en las sombras que estaban realizando sus propios compañeros y monitores detrás de una lona. Posteriormente se representaron diferentes emociones que los niños tenían que identificar y explicar si alguna vez se han sentido así. El método científico en un mapa mental. En primer lugar, se les explicó a los niños qué eran los imanes a través de un vídeo. Posteriormente, las monitoras realizaron en la pizarra un esquema que resumía el método científico. Escogemos. Nos hemos dicho la lana. Aquí hay 2 tipos de lana, ¿os habéis fijado? ¿Cómo es la lana? ¿Qué pensáis que va a pasar con la lana? ¿Se va a pegar o no se va a pegar? ¿No se va a pegar? Luego lo veremos, vamos a ver qué pasa. Para eso necesitamos una hipótesis. ¿Pero sabéis lo que es? ¿No sabéis? Uy, vale, pues a ver, os ayudo. La hipótesis es una serie de preguntas que nos vamos a hacer sobre ese objeto, en este caso la lana. Vamos a repartir un imán a cada uno y tenéis que comprobar qué se pega y qué no se pega al imán. Y cuando lo hayáis comprobado todo,
vamos a separar por un lado lo que se pega y por otro lado lo que no se pega. Claro, ahí con lo de arriba. ¡Esto se pega! ¿Vale? ¡Hala, se pega! ¿Y qué es eso? ¿Qué se va a pegar? No, ¿verdad? No me han enterado. ¿Qué es eso? A ver, por ahí. ¡Te pega! Esto es un imán, ¿verdad? A ver, mira. Se ha pegado. La cuchara se pega. Se siguió el siguiente esquema: A, que es el imán; B, investigación; y C, experimentación. Se utilizaron diversos materiales y se compararon los que se pegaban con los que no. Además trataron las hipótesis. El vaso se pegaba. No. ¿Seguras? Que no. No. ¿Y por qué no se pegaba? Porque es plástico. Es plástico, claro. Entonces le pego aquí. No. No. Aquí. Sí. Ah, vale, ahora sí. El tablero de las historias. Finalizando la modalidad de educación infantil, ahora comenzamos con la modalidad de educación primaria. El objetivo de este taller era que los niños se inventasen una historia entre todos. Para ello se les distribuyó en varios grupos, según sus cualidades. Es decir, había un grupo de dibujantes que se encargaban de inventarse el vestuario de los personajes de la historia, de dibujarlos, de recortarlos y de crear marionetas con ellos. También estaba el grupo de los pintores, que creaban los escenarios. Estos grupos se distribuyeron por todo el aula. Rastreador de problemas. En esta ocasión se trató el tema del bullying. Para ello, los monitores realizaron una actuación sobre el acoso escolar, y los alumnos tenían que buscar una solución. Posteriormente, estos realizaron varias actividades relacionadas con el tema. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice. So let's go play together. Okay. Edu, come on. Go too close. Another situation that we see in the school. For example, we are gonna fight the bullying, trying to throw the image. Whoa, 1 point. Metacognición. La finalidad de esta actividad era conseguir que los alumnos fueran conscientes de su proceso de aprendizaje y fueran capaces de autorregularse, además de suscitar la curiosidad en ellos. Este taller, metacognición, significa pensar en el proceso de aprendizaje que estáis llevando. Eso significa metacognición. Y eso es lo que queremos que hagáis ahora en estos grupos, en estas mesas. Para ello lo que se hizo fue distribuir a los alumnos en diferentes mesas en las que había repartidas varias revistas. Lo que tenían que hacer era hojearlas y aquello que les llamara la atención, recortarlo, para posteriormente pegarlo en una cartulina grande y escribir al lado de este recorte las preguntas que les hubieran surgido. Yo creo que les da intriga y por eso va a tener más posibilidad de aprenderlo mejor y de tener un aprendizaje significativo, porque además lo relaciona con temas que anteriormente habían dado. Gincana del pensamiento. Esta vez los alumnos por grupos debían superar varias pruebas para llegar a la meta. De esta forma trabajaron la coordinación, la velocidad, lateralidad, manejaron elementos básicos como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, desarrollaron la memoria, la atención, la concentración, e hicieron uso de las TIC, tablets, códigos QR, todo ello dentro del ámbito de educación física. De esta forma, los niños pensaron, colaboraron y trabajaron en grupo. Como todos estos talleres se realizaron a la vez, los monitores necesitábamos un poco de organización. Por lo tanto, algunos de ellos se encargaron exclusivamente de controlar los tiempos de cada taller para que todo marchara correctamente. Todos los estudiantes, sin duda, disfrutamos mucho de este día en familia y esperamos que se vuelva a repetir. Nosotros como alumnos estamos muy agradecidos tanto a la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León como a los colegios que participan en estas jornadas y en otras actividades, ¿no?, que nos permiten a nosotros un día
pues estar más en contacto con los niños, no ya solo siempre con la teoría, sino llevar a la práctica pues todo lo que estamos aprendiendo aquí.